Capítulo 2. Aún no había anochecido, pero tampoco era de día. El cielo vestía un manto de colores rojizos, azules y amarillos, extrañamente luminosos. Y sobre él, como si tratara de resguardarse del frío que él mismo traía, pequeñas colinas de nube de las más curiosas formas. El sol, a punto de convertirse ya en un recuerdo de las horas pasadas, se negaba a desaparecer por completo, resistiendo bravío al irremediable embiste de las fuerzas de la naturaleza. Y debajo, como una falange armada con largas arisas, altos rascacielos que competían por acercarse cada vez más a aquello que nunca podrá alcanzarse. Caminaba sin saber exactamente cuál era mi destino, y no podía resistir la tentación de contemplar aquel espectáculo de luces. Te sentías obligado a detener tu marcha y preguntarte si era posible plasmar toda esa belleza en un lienzo, inmortalizarlo, no privar a nadie de la oportunidad, aunque fuera una, de parar y comprender que no existe nada más, que esos dos círculos concéntricos tan brillantes, uno más grande y amarillo y otro pequeño y cegador, son el alimento de la tierra y, por tanto, el tuyo, y que a ellos les debes todo, tu cabeza, tus piernas, tus brazos, tu forma, todo, a pesar de que ahora se estén escondiendo. Es lo más difícil, la noche. En el fondo sabes que Él está ahí, observando, vigilándote, y tú, necio, te niegas a reconocerlo. Crees que puedes ofenderle, encomendarte a la oscuridad y jurar lealtad a un astro cuya existencia es efímera y tiene nombre de mujer. Hagas lo que hagas, el nuevo día lo traerá de vuelta, y tu juramento de lealtad hacia ella se quebrará como un cristal. Las palabras que pronunciaste, seguro de su significado, sintiéndolas como puñales en tu interior, no significarán nada. Llegarás a tu hogar, abrirás la puerta, y justo en el momento en el que escuches ese ruido de seguridad, de intimidad, caerás de rodillas sobre el frío suelo y pedirás perdón. Perdón dirigiendo tu mirada a esos rayos que tímidamente entran por el tragaluz e iluminan tu alfombra azul y aquella mancha de vino de aquel día que reposa orgullosa sobre el tapiz. Las calles estaban vacías, largas avenidas completamente silenciosas. Ni una sola persona se veía en el horizonte. Ni un solo vehículo circulaba sobre el asfalto. Apenas algunos taxis, negros y amarillos, parados en mitad de la carretera, todos sin conductor ni ocupantes. Sin tráfico, los semáforos carecían de sentido y por ello no seguían ningún patrón. Las luces, verdes, rojas y amarillas, cambiaban de un color a otro muy lentamente, y su destello era suave, dulce, casi imperceptible y en perfecta armonía con el atardecer que acontecía en los cielos. Delante de mí, a 10 metros, un kiosco sobre la acera. Me aproximé y no vi a nadie en su interior. Traté de asomar la cabeza por el mostrador y fue en vano. Rápidamente pensé que lo habían abandonado, al igual que las calles y los demás comercios. Eché un vistazo a los periódicos y las revistas. Prensa Nacional habían escrito en un trozo de cartón marrón, pero ninguno de los diarios me resultaba familiar. Algunos incluso parecían antiguos, de otra época. Rebusqué entre los montones de papel y encontré uno que me llamó especialmente la atención. En la primera página, arriba, había un extraño dibujo. Como si de una matriosca se tratase, una corona de laurel hacía de refugio a una serpiente en forma de círculo que se mordía la cola y envolvía a su vez a una estrella de 5 puntas de la que salían decenas de rayos. Su título, La humanidad. El sumario decía así: documento curioso. ¿El naturalismo es un signo de progreso o de decadencia en literatura? Continuación. Certamen científico literario. Sueltos. Y justo debajo, una especie de jeroglífico. Palabras aparentemente cortadas y tras la última letra de cada una, 3 puntos en forma de triángulo. Resp y Ben. Log, Cap. Su fecha, inexistente. Lo volví a dejar en su lugar. Seguí caminando y todo permanecía en silencio. El único alboroto lo producían mis zapatos al impactar contra el suelo. Aminoraba y aceleraba mi paso y a veces me paraba en seco y trataba de mantener la respiración para así hacer el menor ruido posible y escuchar. Nada. Si yo me detenía, lo demás lo hacía conmigo. Si cerraba los ojos, desaparecía. Daba la impresión de que todo giraba en torno a mí. Llegué al final de la calle y me topé con una encrucijada. Demasiados caminos, demasiados destinos. La posibilidad de elección se transformó en indecisión y la indecisión
en desesperación. Seguir adelante o retroceder. A veces ninguna de las dos opciones es la correcta. Cambiar de rumbo y dirigirme al este, hacia el sol naciente. Volver a empezar. O tal vez al oeste. Hacia allí, al oeste. Sí. Sin embargo, en mi segundo movimiento me asaltó la terrible idea de que había elegido mal. Que no había sido yo libre y consciente el que había tomado esa decisión. Algo influyó en mí. Algo externo. Una idea representada en mi cabeza de que a lo lejos, en el camino, creía haber visto un pequeño resplandor, fugaz como una estrella, pero atrayente cual ventura. Y creo que fue eso, solo eso lo que me impulsó a virar y cambiar de rumbo. Dirigí mi cuerpo hacia allí y avancé unos metros. Luego unos cuantos más. Los metros hicieron distancia y de repente me encontré frente a un panel luminoso. Sobre un fondo negro, unas bombillas blancas formaban la palabra Galería de Arte. Se encendían y se apagaban. Examiné el lugar y no se parecía en nada a mi idea de una galería de arte. Un edificio de considerable altura construido íntegramente con ladrillo gris, el mismo color de su puerta, y con solo una ventana, arriba, simulando la de un torreón. Pero sin duda era una galería. Lo decía el panel. Las letras no mienten, si acaso se interpretan. Otra vez mi idea preconcebida chocaba frontalmente con la realidad, una realidad visible y palpable, al alcance de mi mano. Había sido sugestionado, influenciado desde mi nacimiento para afirmar que las cosas no son, sino que deben ser. Y todo aquello que diverja, que se oponga a mi representación, ha de ser expulsado sin ni siquiera detenerse y reflexionar. Nunca más me volvería a suceder, y estaba decidido a demostrármelo. Puse la mano sobre la puerta cerrada, llamé con el puño y mi liviano empuje la abrió. El vestíbulo era suntuoso, aunque no demasiado grande. Una alfombra escarlata recorría el sendero que conducía desde la puerta a la escalera principal. Protegía en sus extremos dos muros formados por balaustres de piedra de poca altura que ejercían de barandilla. Los primeros escalones daban paso a una cubierta ancha de la cual emergían dos brazos, uno a la derecha y otro a la izquierda, que necesariamente te obligaban a detenerte y elegir cuál de ellos tomar. De nuevo la indecisión. Sobre la pared, coronando la escalera, algo parecido a un reloj. Tenía una sola aguja, fina como la hoja de un sable, que bailaba sobre la esfera a ritmo de una melodía muda. Ni avanzaba ni retrocedía durante largo tiempo. Solo a veces se movía hacia adelante y hacia detrás. Luego se paraba y volvía a comenzar. Esta vez más tiempo hasta que de súbito se detenía. No había números ni rayas que señalizasen que había llegado la hora. Tan solo una discreta aguja sobre una esfera blanca como la nieve. Y justo encima de ella, una frase escrita en letras doradas. Conócete a ti mismo. El sendero alfombrado era vigilado por 6 majestuosos bustos de célebres difuntos, 3 a cada lado, que simbolizaban las 6 artes clásicas. A la izquierda, la comitiva estaba encabezada por Brunelleschi, ataviado con una especie de costal carmesí. Tras él, Ana Pávlova, y al final, el Bosco. A la derecha, el maestro Johann Sebastian Bach con su inmemorial peluca rizada. Cervantes, el manco sano, regocijo de las musas. Y por último, Rodin. Pasé unos minutos bajo el quicio de la puerta, admirando cada detalle de aquel lugar que sin duda te invitaba a adentrarte en sus augustos misterios. Avancé y me coloqué frente al busto de Brunelleschi. Rápidamente me vino a la cabeza la imagen de Florencia, la primera vez que la visité, el lento ascenso a la cúpula de Santa María del Fiore, los tejados ocres bajo mis pies, la historia vista desde los cielos, la inmensidad. Y yo, solo, transitando entre la multitud, contemplando a los humanistas que rinden homenaje a la fe. No hay imagen más veraz que aquella que aparece en ti cuando por fin vences a las fuerzas de la realidad, cuando saltas y te precipitas al vacío, no como un acto heroico, en cierto modo obligado para salvar al ser querido, sino inconsciente, instintivo, porque estás seguro, aunque no sepas cómo, de que ni existe el descenso, ni te diriges a ningún final. Llegado ese momento comprendes que un árbol solo es un árbol porque alguien, en el principio, decidió llamarle por ese nombre. Y con ese acto atrevido, valiente, cambió el mundo. Dices árbol, y todos dirigen su mirada hacia los bosques, como una tropa, todos a una, a la caza de ese objeto que tiene ramas y hojas verdes. Una simple palabra
y la realidad cae sobre nosotros y se impone como el orador más persuasivo. Pero no. Ha llegado el momento de pararse y resistir, de combatir la sensatez y la comodidad, de retroceder al principio y negar al visionario el poder absoluto de convencer. Mis ojos son míos y verán lo que quieran ver. Y si los cierro y me abandono, las ramas crecerán directamente del asfalto y las hojas brotarán de los cielos. Y será real, más real que nada que haya visto ni tocado antes, por el simple hecho de que yo, solamente yo, he sido el creador. Una voz grave y serena retumbó en la sala. Cada uno es artífice de su propia aventura. Súbitamente aparté la vista del florentino y miré a mi alrededor. A mi izquierda, luego a mi derecha, delante de mí, otra vuelta. Nada. No había nadie. Pero esa voz tenía que haber salido de alguna boca, con sus dientes y su lengua. Calló, esperó y de nuevo repitió. Cada uno es artífice de su propia aventura. La primera palabra me sorprendió girando mi cuerpo. Y al llegar a la última, mis ojos advirtieron que una boca se movía justo detrás de mí, en el busto de don Miguel. Era terriblemente real. Incluso su color, un bronce anaranjado, que daba la impresión de haberse esculpido a plena luz del día, bajo el sol. En su frente, un poco más abajo del lugar donde nacía un cabello corto aunque algo rizado, se habían dibujado algunas arrugas. Y sus ojos, negros como su barba y su bigote, resaltaban aún más a ambos lados de una nariz afilada como una pluma. Me situé frente a él y poco a poco me fui aproximando. Quería impregnarme de cada detalle, observar más de cerca su piel, sus arrugas, la comisura de sus labios, y sobre todo asegurarme de que, en verdad, ese busto que minutos antes me había parecido ser enteramente de piedra, se había transmutado en algo distinto, viviente, capaz de moverse y de articular sonidos. Pero conforme acortaba la distancia y trataba de juntar mi cabeza con la suya, más rápido avanzaba el proceso de deshumanización. Sus rasgos, en la distancia acentuados, iban adquiriendo progresivamente una naturaleza marmórea. Y fue entonces cuando comencé a sospechar que la mera posibilidad del tacto podría ser capaz de desmitificar lo que tiempo atrás considerábamos noble e inalcanzable. De modo que desistí y me alejé. Ahora, en medio de la sala, confieso que habría seguido contemplando todo aquello, parado frente a cada rostro para admirar con paciencia la obra del escultor, cada baldosa de piedra gris, cada pedazo de pared. Sin embargo, me sentí tentado de comenzar el ascenso y descubrir qué albergaban las entrañas de aquel edificio. Avancé sobre la alfombra escarlata hasta llegar al primer escalón y lo subí. Luego el segundo. Uno tras otro hasta llegar a la cubierta presidida por el misterioso reloj. Sin pensarlo demasiado, tomé el brazo de la derecha y seguí subiendo en esa dirección. Conté 21 escalones, pues al llegar a ese número, la escalera terminó y ante mí apareció una habitación enorme, de paredes blancas y muy iluminada. Sobre ellas reposaban decenas de cuadros. Algunos los conocía, los había visto antes en otros lugares, aquí y allá, en algún museo y en alguna que otra exposición. Otros me eran totalmente desconocidos. Los había incluso de ese tipo del que es prácticamente imposible decir nada coherente. Esos lienzos compuestos por puntos, rayas y en ocasiones dudosas formas geométricas. Un vergel para todo crítico de arte. Conforme me adentraba en ese lugar, me sentía cada vez más observado por los retratos que colgaban de lo alto de las paredes. Un número incontable de ojos me vigilaba mientras yo caminaba en dirección a un final que todavía me resultaba inalcanzable. De vez en cuando me paraba y fijaba mi atención en un lienzo. Lo miraba, esperaba y recomenzaba mi marcha. No tenía demasiado interés en ninguno de ellos, por nada en especial, simplemente sentía que no era el momento. A los pocos metros me topé con un viejo ermitaño, con su frente despoblada y un pelo y una barba largos y blancos. Vestía una túnica negra y leía un libro grande al tiempo que mantenía apoyada su cabeza sobre su mano izquierda. Era perfecto, una réplica perfecta de ese König que años atrás había contemplado en Dresden. ¿Pero por qué había de ser una réplica? ¿Dónde me encontraba? Esa era la primera pregunta que tenía que haberme hecho mucho antes y que, sin embargo, solo ahora, al admirar ese lienzo, me asaltó. Las respuestas se reducían a 3, solo a 3. Podía estar en cualquier sitio, en ninguno o en todos. No era un juego de palabras. Era la realidad, mi realidad. Me sentía con las fuerzas para zanjar tajantemente cualquier discusión conmigo mismo
y acallar esas voces discordantes que discutían entre ellas sobre los temas más trascendentes. Estaba allí, y ese allí era un lugar conocido y desconocido al mismo tiempo, porque si bien estaba seguro de que mi yo corpóreo nunca estuvo confinado entre esas paredes blancas, conforme contemplaba la expresión del viejo concentrado en la lectura, cansado e incansable en su permanente reflexión, comprendí que no era la primera vez. Y habiendo llegado a esa conclusión, ¿qué sentido tendría el seguir preguntándome qué lugar podría ser aquel? Lo trascendente se transmutó en banal, y raudo perdí el interés por ese asunto de tan poca importancia. Me encontraba allí por el mero hecho de que deseaba estar allí, y nada más importaba. No me había dado cuenta hasta ese momento, pero justo enfrente de mí, en la lejanía, me pareció reconocer la figura de otra persona. Era la primera vez en varias horas en que me cruzaba con otro ser humano, alguien parecido a mí, al menos en apariencia externa. Avancé hasta esa figura a paso ligero, provocando un ruido inconfundible de zapato y suelo. Se oía y retumbaba por todo aquel lugar conforme me iba acercando. Aunque a pesar de ello, daba la impresión de que esa persona no se inmutaba lo más mínimo. Parecía no tener miedo o tan solo curiosidad por conocer el semblante de quien se aproximaba por su espalda. Nada. Apenas me faltaban 5 metros por recorrer y aquella persona seguía inmóvil. Esa corta distancia, sin embargo, me permitió ver que quien me daba la espalda era una mujer. Tenía el pelo rubio, suelto y largo hasta la mitad de su espalda. Y era menuda, delgada. Su brazo izquierdo caía en paralelo a su cuerpo y eso provocaba que la manga de la rebeca negra que la resguardaba dejara al descubierto levemente una muñeca fina y frágil. De ella emergía una suave mano que, a su vez, sostenía un inconfundible Père Parisien al estilo de Michel Morgan. Lo balanceaba lentamente hacia adelante y hacia detrás como si de un metrónomo se tratase, cortando el aire con el rabito que adornaba la parte más céntrica del exterior del fieltro. Con su otro brazo, el derecho, parecía tratar de alcanzar algo en el cuadro frente al que permanecía quieta. Su figura lo tapaba casi por completo. Apenas se veía el marco y los extremos más alejados del lienzo. Me desplacé unos centímetros a la izquierda para contemplar la obra que tan abstraídamente contemplaba. Centímetro tras centímetro se fue desvelando el misterio, y para mi sorpresa, me encontré junto a un retrato de una mujer de mirada penetrante, pelo castaño y un cuello inusualmente largo. Ambas se observaban, ambas estáticas como dos tapices situados uno frente al otro. Incluso parecía más real el que colgaba de la pared. Era como si una quisiera entrar en el marco y la otra se esforzase por salir de él. Modigliani, pensé, el último bohemio de París, el último de toda Francia. Después de él no quedó nada más que un telón negro que hasta ahora nadie se ha atrevido a deslizar. El exceso, ebrio siempre de vino y de poesía, de noches de botella y pincel, de pozos ajados en copas sucias y pintura reseca. Interminables resacas en la noche de los tiempos bajo el húmedo frío de las orillas del Sena. Amedeo, tú que un día conociste a una mujer de mirada penetrante y pelo castaño, y le llegaste a confesar que nunca, jamás te atreverías a pintar sus ojos hasta que no comprendieses la totalidad de su alma. Y cumpliste tu palabra. No pronunciaste ni una sola sílaba en vano. Y tu leyenda comenzó aquel día, un 24 de enero, cuando tu último aliento acarició su rostro y esos ojos a los que un día juraste lealtad. Disculpe, señorita, dije dirigiéndome a la mujer que se interponía entre mí y el cuadro. No obtuve respuesta alguna, ni siquiera un gesto. La chica permanecía quieta, impasible, salvo por aquel constante balanceo de su brazo izquierdo. Señorita, volví a repetir para asegurarme de que mi tono de voz había sido el adecuado. Nada. Silencio. Empezaba a preocuparme. Puede que fuera un espejismo, una imagen creada en mi cabeza y avivada por aquel desfile de figuras retenidas en lienzos. Lentamente alargué mi brazo con la esperanza de alcanzar el hombro de la chica. Poco a poco la distancia se fue acortando, y cuando tan solo me faltaban unos milímetros para rozarla, uno solamente, desapareció. Un nerviosismo como nunca antes había conocido se apoderó de mí. Mi respiración se aceleró súbitamente. Los latidos de mi corazón tronaban en mi pecho. No entendía qué había sucedido. Todo transcurrió en apenas unas centésimas de segundo. Estaba allí y de repente ya no estaba. Parpadeé una vez, giré mi cabeza y... ¡No! No podía ser. Me estaba mirando.
igual de inmóvil que antes. Pero ya no estaba a mi lado, sino en el cuadro, dentro del cuadro. Y tenía el cuello inusualmente largo y los ojos vacíos, sin pupilas, de un azul muy claro, como el cielo despejado del mediodía. Otra vez. Y ella seguía allí, atrapada, en un lienzo que extrañamente comenzaba a evaporarse, formando pequeños agujeritos en su rostro. Y otra. Y por arte de magia, el cuadro se convirtió en un desgastado cartel publicitario, medio oculto, tapado parcialmente con otro más grande y colorido que decía: Buenos Aires, Ciudad Pulpo, Movimiento Petrus House. Pero solo lo fue durante el breve instante que transcurrió entre dos parpadeos. Al siguiente, volví a ser el único en aquel lugar. Y la imagen de Jeanne Viterne, joven, se reveló de nuevo en el interior del lienzo. Algo me decía que el proceso había terminado, que aquella chica no iba a regresar por mucho tiempo que permaneciese allí parado. Me daba igual. Necesitaba verla otra vez. Observar el movimiento de su brazo, el rabito de su boina cortando el aire que separaba nuestros cuerpos. Esperé y esperé. Fue inútil. Me di la vuelta y miré a mi alrededor, hacia arriba y hacia abajo, y no vi otra cosa que decenas de cuadros. Bodegones, naturalezas muertas, puntos, rayas, formas geométricas y ojos, centenares de ojos incrustados en retratos de esta época y de otras pasadas. Generaciones y degeneraciones de pintores, todos ellos presentes y orgullosos de su creación. Había sido suficiente. Tantas emociones no pueden permanecer encerradas tanto tiempo. Por muy grande que sea el espacio, por muy altos que sean sus techos y resistentes sus paredes, éstas cederán. La construcción humana se derrumbará sobre tu cabeza y tú, quieto, en medio de la destrucción, no sufrirás ni la más mínima herida, ni el más insignificante rasguño. Estarás protegido por una fuerza desconocida y sobrenatural que detendrá los escombros y te resguardará de toda agresión exterior. Serás inmune a lo material, porque tú mismo habrás dejado de ser material. Lo tangible desaparecerá y voilà. Habrás entrado en mi reino. A partir de entonces también el tuyo. Bienvenido seas, hermano. Ahora más que nunca necesitaba salir de allí, volver a respirar en libertad, verme si acaso desplazado por alguna ráfaga de viento. Sin saber muy bien por qué, esa idea se convirtió en mi obsesión. Salir, salir, salir. Tenía que salir. Deshice mi camino y traté de localizar la escalera por donde había entrado. Después podría deslizarme por la alfombra escarlata, cruzar el vestíbulo y lograr mi anhelado propósito. Seguía siendo observado, lo notaba, pero yo continuaba caminando con una sola idea en la cabeza, completamente seguro de que mi último paso horizontal me llevaría a dar el primero en el descenso. Alcancé el final de la sala y no vi ninguna escalera, ninguna abertura que atravesar, ningún hueco por donde cruzar y poder cambiar así de ubicación. No encontré más que otra pared, igual que las otras, solo que de esta no colgaban cuadros. Me detuve y pensé, ¿me habré equivocado? No, no podía ser. De vuelta había hecho exactamente el mismo camino que antes me condujo hasta el retrato. Al revés, sí, pero idéntico. Es posible que mis pies no se hubieran posado en el mismo y preciso espacio de antes. Eso, sin embargo, no es necesario. Nunca lo ha sido para hallar el camino de regreso. En cualquier caso, sea como fuere, no había salida, al menos por allí. Ese nuevo reto hizo aumentar aún más mi deseo de abandonar aquel lugar, aunque al mismo tiempo, paradójicamente, me tranquilizó. La lógica tenía que imponerse. Si había entrado, tenía que poder salir, por uno u otro lado, salir de algún modo. Revisé cada rincón de esa enorme habitación. No tuve éxito. El miedo al fracaso comenzó poco a poco a reemplazar mi firme voluntad inicial. Ese indeseable asomaba la cabeza, tímido, prudente en descubrir el momento exacto en el que aparecer de cuerpo entero y burlarse de mi estéril esfuerzo. No podía permitirlo. Quería golpearle fuerte, muy fuerte, en medio de la frente y que el dolor le hiciese retroceder y caer en lo más profundo del abismo del que nunca hubo de escapar. Luché contra él en cuerpo y alma, con todas mis extremidades y todos mis órganos. Con todo. Y firme resistí. Recomencé mi búsqueda y mi victoria fue absoluta. En una esquina que sobresalía y originaba una forma triangular, justo detrás del vértice del que me encontraba más próximo, disimulada, la entrada a lo que parecía ser un pasillo pintado de blanco. Apenas se veía. Era casi imperceptible, tanto que el tacto de mi mano tuvo que auxiliarme en la operación.
A pesar de ello, me culpé por no haberla encontrado antes. Y aunque mi revés inicial no podía sino achacarse una leve falta de observación, pronto convertí esa levedad en imperdonable y me dije a mí mismo que más temprano que tarde recibiría un castigo del que no podría librarme ni la amnistía más general. No tenía otra opción que adentrarme en el pasillo y recorrerlo hasta toparme con quién sabe qué. Eso hice. Era largo. Caminaba y caminaba, sin otra posibilidad que seguir caminando hasta que algo, tal vez alguna señal, me indicase que llegaba a su fin. Pero no parecía tener fin. Era interminable y silencioso, como la tierra que nos cubre, como la oscuridad de lo eterno, como la inexplicable ausencia de ruido de mis zapatos al chocar contra un suelo en apariencia acolchado sin realmente serlo. Llegó un momento en el que la palabra pasillo perdió totalmente el sentido para definir el espacio en el que me hallaba. Las paredes blancas, antes bien iluminadas, se vieron inmersas en un lento proceso de transmutación en muros de piedra gris. Y en su parte superior, encima de mi cabeza, donde unos metros atrás colgaban pequeñas aunque potentes bombillas, ahora no había más que unos extraños quinqués colgantes de bronce y opalina, cuyas llamas parecía que fueran a extinguirse con el más mínimo soplo de aire. Afortunadamente, allí no llegaba la corriente del exterior. Todo lo contrario, un olor acerrado invadía aquel sitio, y esa sensación se acentuaba aún más a medida que el entorno iba oscureciéndose. Lo inevitable no tardó en llegar. Seguí caminando, y un poco más adelante todo quedó en penumbra. Revisé mis bolsillos por si por casualidad había guardado algo que me ayudase a continuar sin correr el riesgo de tropezar. Nada en los laterales, nada en los traseros. Continué andando. Silencio y sombra. Anduve más y más hasta que perdí la conciencia misma del camino y hasta de mi propio movimiento. La inercia se convirtió en mi aliada y yo, fiel a ella, perseveraba poniendo un pie delante del otro. Silencio y sombra. Sombra y un ruido. En la lejanía. Aligeré el paso. Un poco más. Empecé a trotar y luego incluso a correr más y más rápido. Los posibles obstáculos ya no eran un problema. Quería acercarme a ese ruido. Súbitamente me detuve y... No era un ruido. Era música. Una bella melodía. Un oboe y un violín. Luego otro y otro más. Y una voz de mujer. Otra, una soprano. Una orquesta al completo y un piano. Venecia. Aquella góndola, aquel cielo al atardecer, y nuestro guía remando, lidiando contra el tímido oleaje de los sólidos canales. Venecia en un pasadizo, en un túnel del tiempo y del espacio, donde el recuerdo era lo único a lo que podía aferrarme para proseguir mi marcha. En ese momento percibí un destello. Era todavía distante, al igual que la estrella que guió mi camino en tantas y tantas noches de lejana infancia. Me dirigí hacia allí, y conforme me aproximaba, pude ver que se trataba de un farol colgado justo enfrente de una puerta. Uno de esos faroles antiguos de hierro negro y vidrio que simulan pequeños ventanales. Estaba cubierto de polvo y alguna que otra telaraña perfectamente tejida por un insecto que a primera vista había abandonado el lugar antes de mi llegada. En su interior escondía una vela de cera rojiza a medio consumir. Su parte superior, ya inexistente, había formado dos pequeños montículos a los laterales del cilindro que simulaban las asas de un candelabro. No se movía, o al menos su supuesto movimiento era imperceptible para un ser de mi tamaño. La puerta era de lo más común, algo desgastada, la verdad, aunque común al fin y al cabo, de madera caoba, sin otra cosa que resaltar que una pequeña mirilla por donde poder examinar al intruso antes de permitir su entrada. Agarré el pomo y traté de abrirla. Estaba cerrada. Toqué una vez. Esperé. De nuevo. Silencio. Y una tercera, con fuerza. ¿Quién va? Gritaron desde el interior. No sabía qué responder. ¿Acaso esperaban a alguien? Lo desconocía, pero tenía que decir algo. Era cuestión de vida o muerte. No podía permanecer allí mucho más tiempo. Vengo de la galería y he recorrido el pasillo entero hasta llegar aquí. ¿El pasillo? Sí, bueno,
El largo corredor, primero iluminado y luego oscuro. ¿De modo que lo ha conseguido? ¿Conseguir? ¿El qué? Verla. ¿Verla? ¿A quién? A ella, a la que está buscando, a la que lleva tiempo buscando. ¿Se refiere usted a la chica del cuadro? No entendía nada. ¿Quién estaba detrás de esa voz? Un hombre, sin duda. ¿Pero quién? ¿Y cómo podía saber lo que me había sucedido en la galería? Estuve solo todo el tiempo. De eso estaba seguro, totalmente seguro. Llega usted tarde. Ella ya está aquí, continuó la voz. ¿Dentro? Es usted quien está dentro. ¿Cómo? ¿A dónde conduce esta puerta? Lo sabe perfectamente. Todo aquello me desconcertaba. Era como si ese hombre supiera de antemano todo lo que yo iba a responder. O peor aún, todo lo que debía responder, mejor incluso que yo mismo. Una conversación así carecía de coherencia. Tenía que ponerle fin cuanto antes y lograr de una vez atravesar esa puerta, ese objeto inmóvil e incómodo que, al parecer, me separaba físicamente del sentido de mi búsqueda. ¿Sería usted tan amable de abrirme? Dije sin más rodeos. Será un placer, caballero. Esperé unos segundos. Aquella puerta no se movía. Nadie tomaba la iniciativa desde el interior. ¿Hay alguien ahí? No obtuve respuesta. Agarré de nuevo el pomo y tiré con fuerza hacia mí. La puerta se abrió. Un intenso resplandor me cegó durante unos segundos, tanto que me hizo cerrar los ojos en un acto reflejo. Traté de abrirlos poco a poco, con esfuerzo y, ¿por qué negarlo?, nervioso por descubrir de dónde provenía aquella luz. Al fin lo logré. Era un gran salón de baile con una colosal lámpara de araña colgada del techo. Decenas de personas bailando en pareja, mientras al fondo una orquesta al completo seguía tocando la melodía que me había acompañado durante mis últimos momentos en el oscuro corredor. Todos llevaban máscara. Las había de todas las formas y colores, aunque todas cubrían por entero los rostros, incluyendo los ojos y dejando apenas visibles el cabello y a veces las orejas. Máscaras de un solo color, azules, doradas, plateadas, rosáceas, tratando de simular la piel escondida detrás de ellas. Algunas carecían de boca y otras simulaban las más diversas posiciones de los labios. Totalmente cerrados, abiertos en forma de cuadrado, tímidos y entornados, pintados de un carmín intenso y provocativo. Algunas eran sobrias y lisas y otras poseían adornos y competían entre sí por su originalidad. Una lágrima negra que caía de los ojos, una flor con pétalos uniformes, un corazón rojo idéntico al dibujado en el as de una baraja, y la más sorprendente, una máscara oscura, sin nada en el rostro, con un largo y señorial plumaje negro, arrebatado por la fuerza a una criatura ya sin vida, que sin embargo, aún lo reclama desde los cielos. Los músicos, también enmascarados, vestían elegantes levitas negras con solapas de seda y faldones traseros en forma de pico, chalecos de piqué marfil y camisas blancas de vuelo en lo alto y con las puntas plegadas hacia el exterior, justo en el lugar donde descansaban pálidas pajaritas que apretaban sus cuellos y que en ocasiones llegaban a rozar las máscaras fijadas algo más arriba. Sus pantalones eran también negros y lisos, aunque algunos tenían una franja de seda en los laterales, y sobre ellos se apoyaban los instrumentos más pesados y difíciles de tocar en posición más elevada. A la derecha, 8 violonchelos, y detrás 5 contrabajos. El resto de la orquesta lo formaban 15 violines situados a la izquierda de un magnífico Steinway de gran cola, 8 violas, timbales, platillos y diversos instrumentos de viento metal y viento madera, entre los que llamaban poderosamente la atención 2 oboes que encarnaban a la perfección el delicado ritmo del oleaje fluvial al amanecer. El director hizo una señal a la mezzosoprano y ésta cayó. Y la soprano le siguió. Los violines sostuvieron la última nota hasta que la batuta bajó y llegó el silencio. Nadie aplaudió. Todos seguían bailando al compás de una sinfonía invisible e inaudible para mis ojos y oídos. De repente, el concertino se puso en pie y, sin indicación alguna, intrépido,
adelantándose consciente al inicio de la partitura, levantó su arco, lo acercó a las cuerdas y comenzó a tocar el concierto para violín en re mayor del maestro de los Urales, con un virtuosismo si acaso más acentuado que el demostrado por el viejo Oistrakh. Cuando acabó su primer solo, los demás músicos le siguieron, y enseguida toda la orquesta se encontraba acompañando a ese hombre enmascarado, de figura estilizada por su refinada indumentaria, erguido y alto como un árbol. Traté de abrirme paso entre los invitados. Resultaba harto difícil porque su movimiento no cesaba en ningún momento. Se mantenía invariable, sin importar el pulso del metrónomo que guiaba a los intérpretes. Allegro, andante, presto, vivace. Todos bailando de la misma manera una y otra vez, dando vueltas por el salón, cada uno con su pareja, conservadores y protectores uno del otro, viajando del extremo izquierdo al derecho y del cercano al lejano. Tantas parejas y ninguna rozaba a la vecina. Observabas y cuando parecía que la fricción era inminente, volvían a alejarse celosos de su intimidad en medio de aquel sinfín de tránsitos en cadena. Logré avanzar unos metros, cuidadoso de no perturbar a quienes me habían precedido en el acceso a ese lugar, y con esfuerzo me situé en medio de la pista. Una pareja bailaba justo delante de mí. La máscara de la mujer era dorada. De sus párpados cerrados de un color cristalino, emergían pequeños pelitos a modo de pestañas que otorgaban a ese rostro ficticio una apariencia de misteriosa realidad. Su vestido era largo y claro, de un tono pastel que, de modo involuntario, te hacía pensar en su pureza e inocencia. Cubría sus hombros y su escote con una estola carmesí de puntillas que caía sobre su torso y que combinaba a la perfección con sus botines de tacón y unos guantes de piel que escondían sus manos hasta la altura de las muñecas. Ni una sola joya adornaba su cuello. Tan solo una diadema de muselina en forma de rosas con diminutos brillantes encajados marcaba la excepción en una indumentaria que huía triunfante de la vanidad de algunos de los presentes. No demasiado lejos de donde me hallaba, divisé lo que parecía ser una barra. El persistente movimiento de las parejas la revelaba y ocultaba cada pocos segundos, pero las botellas situadas en lo alto eran un signo inconfundible de la identidad de lo avistado. Con dificultad puse rumbo hacia allí. Deseaba apoyar mis brazos, descansar y conversar conmigo mismo acerca de la naturaleza de aquel lugar. Quizás también pedir algo de beber, algo fuerte y seco que me ayudase a dar rienda suelta a mi ingenio. Al fin llegué a mi destino. Con la mirada busqué al camarero y no tardé en descubrirle a poca distancia, oculto tras un taburete extrañamente alto y, cómo no, al igual que los demás, sin mostrar ni un ápice de su apariencia externa. La única diferencia era que él se cubría con una capucha marrón, similar a la de un penitente, pero sin abertura alguna por donde poder observar a quienes demandaban sus servicios. «Disculpe», dije levantando ligeramente la voz para asegurarme el ser oído. El camarero se acercó y, muy cortés, empleando un protocolo hace tiempo olvidado, me preguntó: «¿Qué desea el señor?» «Un whisky, por favor, solo y sin hielo». «¿Con agua?» «No, gracias, solo whisky». «Enseguida». Y se alejó presto a prepararlo. No había ni una sola copa posada en la barra. Estaba limpia, impecable, resplandeciente incluso. Tanto que daba la impresión de que la mía iba a ser la primera en ser servida durante la velada. Tal vez también la primera que preparaba ese muchacho. Por esa razón marchó súbito a elaborarla. Su primera vez. La imaginación largo tiempo trabajada. La creciente emoción del inminente tacto. El fuego avivado por las llamas y el final. La lírica explosión final de poesía y llanto. No tardó ni un par de minutos en regresar con mi bebida. De nuevo le di las gracias. Y él, sin pronunciar palabra, agarrándose la capucha para evitar un error imperdonable, ejecutó una tímida reverencia y se marchó. Fue en ese preciso instante cuando hice un descubrimiento que me aterró. No entendía cómo no lo había visto antes. Al retirarse el camarero y dejar un vacío frente a mí, me vi reflejado en un enorme espejo horizontal que recorría toda la longitud de la barra. Allí estaba yo, de pie, mirándome inmóvil, vestido con un frac en apariencia igual al de los músicos y bailarines. Y sobre mi cara, una máscara que apenas dejaba adivinar siquiera la morfología de mi cabeza. Me asusté tanto que di un salto hacia detrás, con tan mala suerte que choqué contra un hombre que en ese momento bailaba a unos centímetros de mí. Mi espalda le golpeó en su brazo izquierdo y eso le hizo soltar a su acompañante y por poco caer al suelo.
Curiosamente, ella no se inmutó. Siguió danzando sola al ritmo de la música, como si nada hubiera ocurrido. Hasta sus brazos permanecían en la misma postura que cuando lo hacía en pareja, solo que ahora era guiada por una fuerza invisible que la conducía por la pista con idéntica cadencia a la de antes. Tenía que pedirle perdón, y así lo hice. ¿Está usted bien? Sí, no se preocupe. Ha sido un desafortunado accidente, me respondió aquel amable caballero. Llevaba puesta una máscara en la que todavía no me había fijado, de dos caras opuestas, una a la izquierda y otra a la derecha, mirando hacia ambos lados de su perfil. Había chocado con Trajano, el dios de las puertas, los comienzos y los finales, en un claro acto de rebeldía contra el guardián que se ubicaba tras aquella pesada puerta de madera caoba, que, con todas mis fuerzas, deseaba atravesar y por cuya mirilla era observado y examinado por ese inquisidor. Inmediatamente después de acabar su frase, en un gesto que seguro también había de atribuirse al ceremonial del evento, el caballero aproximó sus manos enguantadas a su cara y se levantó poco a poco la máscara que le cubría. El misterio se fue desvelando, y el resultado fue más terrorífico aún que mi primera revelación. No tenía rostro. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo una superficie lisa y uniforme en la que no existía ni la más mínima imperfección, ni una sola arruga, ni el más minucioso indicio de vida. Era como un maniquí forrado de piel humana, como uno de esos objetos de cartón, piedra y figura perfecta, ataviados con los modelos más deseados e inaccesibles. Pero se movía, y me hablaba. Y yo no entendía de dónde podía salir aquella voz de impecable elegancia y musicalidad. Tanto era así que mi terror inicial desapareció en apenas unos segundos. Ese sin rostro era tan amable, tan cortés, que te veías abocado a mantener con él cualquier conversación por profana que fuera. Aunque, a decir verdad, sabías que esto no iba a suceder, que el diálogo con ese enigmático caballero nunca podría ser mundano. Al contrario, sentías que podías tratar con él toda cuestión, todo asunto de relevancia esotérica o científica. Y seguro obtendrías respuestas congruentes y adecuadas. Podrías preguntarle dónde nos encontrábamos, qué era ese lugar y quiénes los invitados, el porqué de todo aquello, su principio, su final. Y sobre todo, por encima de todas las cosas, ¿dónde estaba ella? La chica del cuadro, el sentido de mi búsqueda. Caí en la tentación. Durante un tiempo considerable, intenté exponerle mis dudas y formularle mis preguntas de la manera más clara posible. Quién sabe, tal vez hablé demasiado. Y nunca se debe hablar demasiado, porque quien lo hace, pocas veces espera obtener respuestas. Eso fue lo que me dijo. Paciencia, me respondió. De modo que callé y esperé a que mi interlocutor tomara la palabra. ¿Sabe usted? Hace tiempo que no asisto a un baile como este. Trato de hacer memoria de cuándo fue la última vez, pero no lo consigo. Todos mis esfuerzos son en vano. Supongo que habrá tenido la oportunidad de acercarse a la orquesta. ¿Se ha fijado en el concertino? Es maravilloso. Puede que un poco rebelde, incluso anárquico. ¿Pero qué espera? La juventud siempre tiene prisa. Al menos lucha por una causa. Me quedé mirándole sin decir nada. ¿Qué cuál es? No lo sabe. La música, amigo mío, la música. Lo único que nos puede salvar del declive. Es usted un afortunado, al igual que yo y todos los presentes. Somos los hijos de lo exquisito, los últimos supervivientes de un mundo que toca a su fin. Se preguntará usted por qué todos continúan bailando. Es fácil. No desean que esta velada termine, de modo que lo seguirán haciendo hasta que no puedan mantenerse en pie, hasta que sucumban al cansancio y a la sed. Cierto, esos males no afectan a todos por igual. Los hay más fuertes y resistentes. Ellos serán los últimos en abandonar el salón. Pero créame, todos se esforzarán por seguir perteneciendo a lo sublime. Ninguno desea sucumbir a la frivolidad. Esto último provocó que yo hiciera un gesto con las manos en señal de cierta disconformidad. ¿Que hay quien ya lo ha hecho? Es su opinión, querido amigo, totalmente respetable por el mero hecho de que está usted aquí, de que forma parte de este lugar. Ello, no obstante, con todo el respeto, permítame que discrepe de su osada conclusión. Aun desconociendo los datos concretos que le han llevado a formularla, puedo imaginarme los pequeños detalles que ha podido sopesar para llegar a ella. Quería responderle, pero antes de que pudiera pronunciar palabra,
El caballero siguió con su discurso como si conociera a la perfección lo que yo iba a decir. En efecto, ese es el primero sobre el que he especulado, la indumentaria. ¿Y qué le hace pensar que el atuendo que ahora nos cubre sea relevante para determinar nuestras preferencias? Desistí de intentarlo de nuevo. Sí, en eso tiene razón, pero ¿y ayer? ¿Y mañana? ¿Acaso usará el mismo? No me haga reír. Sé perfectamente que solo tiene un cuerpo y en consecuencia solo necesita un traje. Tiene usted sentido del humor. Se lo agradezco. A veces echa de menos a alguien con quien conversar en estos términos. ¿Algo más? Sí, claro, cómo no, la capucha del muchacho de la barra. ¿Que por qué no se le permite usar máscara como a todos los demás? Bueno, entiendo que eso habría de preguntárselo a él. Estoy seguro de que le responderá de buen grado. Aunque yo de usted no sería demasiado duro. Es su primer día. ¿No ha visto que casi vierte la botella al servirle su copa? Tenga clemencia. ¿Acaso no recuerda su primera vez? Ah, es usted más afortunado de lo que pensaba. A la luz de la luna. Le envidio. Una envidia sana, por supuesto. ¿Que eso es una contradicción en sí misma? Bueno, puede que tenga razón. Aunque, ¿quién no lo es? Por ejemplo, fíjese en el espejo. Sí, en el que tiene detrás. Dígame qué ve. No exactamente. ¿Qué le hace pensar que no tengo rostro? Al contrario, tengo dos. Los ha visto antes. Usted, en cambio, solo tiene uno, el que ahora lleva puesto. ¿Podría entonces asegurarme que no es usted el que se contradice? Se trata, sin duda, de una cuestión compleja que ni usted ni yo estamos en condiciones de resolver en estas circunstancias. Ha sido un placer, un auténtico placer el poder conversar con un hombre de su talante. Pero si me lo permite, mi señora me está esperando y no quisiera ser descortés. Una última cosa. Cuando pare la música, recuérdelo bien. Somos los hijos de lo exquisito. Y se marchó. Yo me quedé apoyado en la barra, apurando los últimos sorbos de mi bebida, tratando de asimilar el sentido de la conversación. O mejor dicho, del monólogo que acababa de presenciar. Paradójicamente salido de quien poco antes había encabezado la crítica contra ese tipo de dialéctica. Otra contradicción, me dije. Una más que añadir a la larga lista mental que empezaba a elaborar para mis adentros. Fue esa última idea, repetida en 2 ocasiones, la que me hizo abstraerme y reflexionar. Los hijos de lo exquisito. ¿En verdad lo éramos? Habíamos leído a los clásicos y viajado hasta los confines de la tierra. Conocíamos los museos más distinguidos y, sin demasiada dificultad, podíamos identificar la autoría de cientos de sonatas y sinfonías. Nombres como Actu, Offenbach o Schumann nos resultaban enteramente familiares y éramos capaces de dedicar una sola tertulia al análisis certero de sus decenas de obras. Disfrutábamos de ello, de cada idea, de cada matiz. El conocimiento per se, adquirido con esfuerzo durante largas horas de luz tenue emergida de unas velas a medio consumir. Mágico crepúsculo vespertino, que nos permitía el paso a lugares a los que solo nosotros teníamos acceso. Vivíamos apartados, ajenos al mundo exterior, deslizándonos armónicamente en un inmenso salón de baile donde todo era noble y hermoso. ¿Qué tiempos eran aquellos? Vale la pena recordarlos. Y luego, por el bien de todos, inmortalizarlos. Coger un papel, un lienzo, un pentagrama, y asumir de una maldita vez la gran responsabilidad que ha recaído sobre nosotros. No podemos esperar. El tiempo apremia. Pasan los años y nos hacemos viejos. Un poco más, y nuestras articulaciones no responderán. Perderemos la voz, los sentidos, y estallaremos en lágrimas porque ya no seremos capaces de encauzar el río de violenta creación que fluye por nuestras cabezas. Nos queda cada vez menos. Las murallas de Babilonia no resistirán mucho más. A sus puertas aguarda un gigantesco ejército, hombres y mujeres dispuestos, disciplinados, de ideas fijas e inculcadas. Desde las torres divisamos sus estandartes. Libertad, progreso, letras negras sobre un fondo blanco, rudimentos de una civilización que ha perdido por completo el sentido crítico. Igualitarismo vil y demoníaco, la democratización de los placeres, de la cultura, de lo exquisito. Era el momento de llamar al camarero. Mi copa estaba vacía y otro whisky podía resultarme de utilidad. Giré mi cabeza en dirección al taburete que antes le servía de escondite. No lo vi, tampoco en el lado opuesto. Se había ido. Alguien me tocó en el hombro. «Señor», oí a mis espaldas. Me di la vuelta y
Era yo. Estaba enfrente de mí mismo. Me quedé petrificado. Justo en ese momento, la música paró en seco y todos los bailarines se detuvieron. Todos dirigieron su mirada hacia mí y levantaron sus máscaras. Todos tenían mi cara. Al unísono, levantaron su brazo derecho y apuntaron con su dedo índice hacia el lugar donde me encontraba. No me moví, ni siquiera un milímetro, pero rápidamente me asaltó la duda de si era a mí al que realmente estaban señalando. Me giré para comprobarlo. De repente vi mi reflejo solitario en el espejo de la barra. Estaba solo. Allí no había nadie más, solo yo.